Hola amigos, amigas, hermanos en Cristo. Hoy quiero hablarles sobre la oración y quiero empezar dándoles el significado en forma general lo que es la oración. Dice, la oración es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. Aquí en la oración dice que debe haber una persona que habla y otra que oye. Entonces, ¿qué es la oración según la palabra? La oración es hablar con Dios. Cuando nosotros oramos, conversamos con el Padre y abrimos nuestro corazón y le decimos lo que sentimos. Esa es la oración, una comunicación con el Padre. Jesús, ¿qué nos habla acerca de la oración? Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo del 5 al 8. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Vamos a leer de Mateo 6, del 5 al 8, pero quiero ir así por partes. Entonces, ¿qué nos dice este versículo 5? Que Jesús decía que no oremos como los hipócritas, que no oremos por querer ser vistos, que a veces vamos a un grupo de oración y oramos, pero no oramos en el Espíritu. Dios quiere que oremos en el Espíritu. Y oramos en nuestra carne, tratamos de buscar palabras que suenen bonito, que la gente pueda emocionarse. Pero ese tipo de oración Dios no quiere, no le gusta. Él quiere que hagamos una oración en el Espíritu. Quiere que la oración sea guiada por el Espíritu Santo. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos en bicicleta y queremos subir una cuesta, hacemos esfuerzo de piernas, de cuerpo entero, para subir la cuesta. Así es la oración cuando hacemos la oración en la carne. Hacemos esfuerzo en nosotros de que la oración salga bonita. Y pensamos que si sale bonita, hablamos con palabras bonitas, Dios nos va a escuchar. Y no. Dios quiere una oración en el Espíritu. Por eso dice, la oración es conversar con el Padre. Abrir nuestro corazón. Esa es la oración. Y es lo que quería decir en este versículo del Señor, que no oremos como los hipócritas solamente para que se oiga bonito. Inclusive a veces hasta cuando oramos en privado, tratamos de buscar palabras. Dios quiere que seamos sinceros, que seamos nosotros mismos y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y volviendo al ejemplo de la bicicleta, cuando cogemos la bicicleta y vamos cuesta abajo, nosotros ya no hacemos ningún esfuerzo, ni las piernas, nada, porque vamos así. Dejamos que el viento nos lleve, que va suave. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando hacemos que el Espíritu Santo guíe nuestra oración, va así, suave. No tenemos que hacer ningún esfuerzo, porque el Espíritu ilumina nuestra mente, mueve nuestro corazón y nos da la facilidad hasta de expresarnos y hablar, de ir con la oración. Esa es la oración que Jesús nos está hablando aquí y el que el Padre quiere que hagamos, esa oración que llega a oídos del Padre, esa oración que va guiada por el Espíritu Santo. Continuamos. Dice, versículo 6, mas tú cuando ores,
entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es la oración que Dios le agrada. Que vayamos a un lugar secreto. Porque aposento, traducido del original, quiere decir lugar, un lugar privado. Dios quiere que cuando oremos nos sintamos en ese lugar privado, que tengamos ese lugar privado para comunicarnos, para tener esa comunión con el Padre. Y Jesús nos ha dado ejemplo, porque yo siempre digo que todo lo que nosotros pasamos y Dios y Jesús dice que hagamos es porque Él lo hizo aquí en la tierra. Entonces dijo, se puede, porque Él como hombre lo podía hacer, entonces nosotros también lo podemos hacer. Jesús oraba en el Espíritu. Jesús iba a un lugar apartado para orar. Y eso vemos en Marcos 1:35, que Él dice que Jesús iba muy temprano, a la madrugada, iba al desierto a orar. ¿Por qué? Porque en ese lugar no iba a haber interrupciones, no iba a haber bulla, no iba a haber nada. Y nosotros a veces cuando oramos, estamos con el móvil. Suena el móvil. Ya nuestra comunión con Dios, a veces le dejamos a medio hablar al Señor. A nosotros no nos gusta que nos dejen con la conversación en la boca, con la palabra en la boca. ¿Y creen que al Señor le gusta eso? No, no le gusta. Él quiere que la comunicación, la conversación que tengamos sea fluida y continua, que no haya interrupciones. Por eso dice que vayamos a los aposentos, a ese lugar privado para orar. Lo hizo Jesús, lo hizo Daniel. Daniel también iba a su habitación a tener esa comunión con el Padre. Hermanos, tenemos que buscar ese lugar, sea en la casa, sea afuera de la casa, ese lugar donde nosotros podemos tener esa intimidad con el Señor, esa intimidad donde podemos abrir nuestro corazón y decirle, Señor, tengo esto, me duele, me pasa, tengo mi corazón así, tengo este problema. Y en ese lugar privado, entregarle las cargas y estén seguros que el Señor escucha las oraciones cuando le hacemos en esa forma, del corazón, guiados por el Espíritu Santo. Dice, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Oramos en lo secreto, pedimos, clamamos en lo secreto. Y Dios va a recompensarnos. Tal vez ese clamor que hemos estado haciendo, Dios nos va a contestar y en público se van a enterar que ese clamor que hemos hecho al Padre, esa súplica, Dios ha respondido. Porque Dios, recuerden que siempre la oración va a ser para darle la gloria a Dios. En todo momento, todo lo que hagamos va a ser para darle la gloria a Dios. Y Dios se va a glorificar. Y esa va a ser nuestra recompensa. Ver la gloria de Dios contestando nuestras oraciones. En el segundo versículo, en el siguiente versículo, perdón, y el último que en el siguiente versículo, no es el último porque era hasta el 8, que dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Qué quiere decir vanas repeticiones? Dice, vanas repeticiones es repetir palabras sin ser conscientes de ellas. Y si nosotros repetimos palabras sin ser conscientes de ellas, ¿creen que esas oraciones van a llegar al Padre? No.
Porque son palabras que lo repetimos por inercia. ¿Qué es palabrerías? Palabras vacías. Esas son palabras vacías que a veces no vienen de ningún lado. O son esas oraciones que se hacen en la carne. Pero cuando oramos en el Espíritu, no van a ser vanas repeticiones. Podemos una misma súplica, sí, repetir, pero son oraciones, son súplicas que nacen de nuestro corazón, de lo que estamos sintiendo en ese momento. Jesús oró y suplicó en el mismo momento, en el mismo lapso de tiempo que Él estaba orando, hizo la misma súplica. Y lo vemos en Mateo 26:39 y Mateo 26:42, que dice que Él subió cuando fue a Getsemaní. Fue a Getsemaní y oró. Y Él suplicó al Padre. Él suplicó al Padre que no se pasara esa copa, porque ya estaba próxima, lo que Él tenía que padecer. Y el Señor decía, el Señor le dijo, dice Mateo 26, a ver, dice en Mateo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y también en Mateo 42, o sea, el mismo 26:42, vuelve a hacer la misma súplica. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, podemos en el lapso que estamos orando, también repetir la misma súplica. ¿Por qué? Porque es lo que hay en nuestro corazón, es el dolor. Jesús sentía ese momento, ese dolor. Como hombre, Él no quería pasar y le suplicaba al Padre de que si era posible pasar esa copa. Pero Él dijo, hágase tu voluntad. En Pablo también vemos cuando Él oraba, Él dice, yo he orado por 3 veces de que le quite ese aguijón, pero el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Entonces, la oración es eso, de orar, suplicar al Padre, pero siempre debemos terminar diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Que la voluntad de Dios es perfecta. A veces no entendemos por qué pasan las cosas, pero tenemos que siempre decir, hágase tu voluntad. Como dijo Jesús, y si Él lo dijo como hombre, nosotros también podemos decirle como personas que somos, hágase tu voluntad, Señor. Porque el Señor dice que a veces nuestras peticiones, nuestras debilidades, porque a veces pedimos para que alguna debilidad de nosotros salga. Ese aguijón que Pablo tenía, en ese aguijón Dios iba a perfeccionar, porque el Señor dice que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, el Señor quería esto quiere que nosotros oremos abriendo nuestro corazón, sin repetir palabras vanas, palabras huecas,
Palabras que a veces ni para nosotros mismos tiene sentido. Quiere palabras que salgan de aquí adentro. Y estén seguros, hermanos, que el Espíritu Santo es el que nos va a seguir guiando en nuestra oración. Y para terminar esta porción dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El Señor quiere que no hagamos aquí como los fariseos que oraban, repetían lo mismo, pero sin sentido, sin que nazca de aquí. Él quiere, Él sabe nuestras necesidades. Antes de lo que pidamos, Él ya sabe. Pero Él quiere que lo digamos. Porque cuando le decimos, estamos diciéndole: Padre, en ti confío. Esto necesito. Y en ti confío porque sé que tú escuchas mi oración. Esa es la oración, la conversación con Dios. Es hablar, Él nos contesta. Hay diferentes formas de que Dios nos vaya a contestar la oración. Pero estén seguros que sea como sea, el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a hacer la oración, la petición conforme a la voluntad de Dios. Y para terminar esta pequeña reflexión, quiero ir a Efesios. A ver, Efesios 6. Efesios 6, 18. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello todo con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor nos vuelve a decir que tenemos que orar en todo tiempo, con súplica y súplicas en el Espíritu. Volvemos, que la oración debe ser en el Espíritu. Esa es la oración que Dios quiere. Y que la oración debe ser perseverante, constante. Y que no nos olvidamos de orar por los justos. Esa es la oración que el Señor quiere. La oración que Jesús nos enseñó. Inclusive cuando hablamos del Padre Nuestro. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Porque a veces decimos, cuando recién venimos a Cristo, decimos: es que yo no sé orar. Orar no es complicado, es solo conversar con el Padre. Es solo conversar, decir lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Exponerle lo que nos pasa, exponerle lo que necesitamos. El Señor va a escuchar, porque Él es nuestro Padre. Pero a veces nosotros le vemos a Dios como ese Padre autoritario. No, es un Padre amoroso, pero también es nuestro amigo. Recuerden, como dijo Dios a Abraham: es mi amigo. Y Dios también te dice ahora a ti, que es tu amigo, es mi amigo. Y podemos conversar con el amigo confiadamente. Como hablamos con un amigo que es de mucha confianza, le contamos de todo, hasta nuestras debilidades a veces. Confiamos en una persona que nos puede fallar, pero a Dios no nos puede fallar. Él no nos va a fallar. Y tenemos que verle también a más de Padre, ese amigo al cual podemos contarle todo y confiarle todo. Y Él, si necesitamos una palabra de consuelo, de ánimo, de que nos levante, Él nos va a dar.
Por eso necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Él nos está diciendo que vayamos a ese aposento alto, a ese aposento, a ese lugar privado, para que abramos nuestro corazón, para que nos comuniquemos con Él. Él está ahí esperando por ti, para que vayas y abras tu corazón, porque Él es el que puede cubrir cualquier necesidad, cualquier carencia que tengamos. Él es el que nos va a cubrir. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, mis hermanos. Necesitamos verle al Señor como nuestro amigo confidente, como nuestro Padre amado, que siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Bueno, mis hermanos, hasta aquí esta pequeña reflexión. Si Dios lo permite, el Señor ha puesto en mi corazón subir otro video más con otra parte de la oración, porque hoy hemos hablado de la oración en general, la oración que le agrada a Dios. Quiero que por favor vuelvan a leer los versículos que les he dado, que lo vuelvan a leer, que tal vez yo puse una semillita, pero el Señor quiere esa semillita que tú des fruto. Puede hacer que Dios a ti te hable otras cosas. Esto es lo que Dios me habló a mí y que quise transmitirles a todos ustedes. Pero Dios también tiene una palabra personal para ti con estos versículos. Lee la palabra, lee estos versículos y el Señor irá abriendo, hablando y tocando tu corazón. Bendiciones, hermanos.